¿Qué pensarías de mí si yo te hablara mal de XRP de Bitcoin y por detrás lo estuviera comprando? Y por el contrario, si yo te hablara bien de XRP de Bitcoin y por detrás lo estuviera vendiendo, y si encima de todo esto tuviera la capacidad de mover los precios del mercado, incluso de manipular la economía a mi antojo, ¿qué pensarías de mí? Está bastante claro, pero voy a presentarte a continuación muchísimas dualidades que nos encontramos en el sector de activos digitales, como con la SEC, como con la FDIC, como con el propio gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal o incluso por quien vamos a empezar, que es Mike Novogratz, el fundador de Galaxy Digital, el cual durante muchísimo tiempo ha estado totalmente en contra de XRP, de toda su tecnología, y ha estado muy a favor de Ethereum, de Solana, ya que él ha invertido precisamente en los Ventures Capitals que invirtieron en estas criptomonedas en sus inicios, y también de Bitcoin. Pero ahora de repente, presentando su informe trimestral, en el propio informe de Galaxy Digital podemos ver que aunque no sea tanta cantidad como Ethereum, como Solana o como Bitcoin en este momento, ha empezado a holdear en cantidades importantes esta criptomoneda, teniendo 15 millones de XRPs en sus reservas en este momento, como tú mismo puedes ver aquí, que representan aproximadamente 45 millones de dólares. Y entendiendo muy rápido, para que comprendas la magnitud de esto, Galaxy Digital es una de las gestoras de activos digitales más grandes del mundo, dirigida por Mike Novogratz, y tiene fondos institucionales, servicios de trading, custodia de criptoactivos y una división de banca de inversión del sector blockchain. Este documento, el que acabas de ver, es el informe financiero consolidado interino no auditado del 30 de junio de 2025, en el que Galaxy detalla todos los activos digitales que tienen su balance, cantidad, tokens, corte histórico, valor contable actual, etc. Y esto significa para XRP que oficialmente está dentro de las reservas institucionales de Galaxy Digital, y esto significa que una de las entidades financieras más relevantes del mundo tiene XRP como parte de su portfolio institucional. Y esto está lanzando un mensaje bastante claro al mercado. Las instituciones sí compran XRP, aunque no lo digan en redes, ya que en ningún momento hemos visto un anuncio de Galaxy Digital ni tampoco palabras por parte de Mike Novogratz. XRP ha sobrevivido al juicio contra la SEC y ha ganado legitimidad, y podría formar parte de una estrategia más amplia como fondos multiactivo, trading estructurado o exposición directa a utility tokens. Pero si tenemos que hablar de dualidades, los más grandes, entre comillas, mentirosos o manipuladores, podríamos decir que es la banca central y la banca comercial, quien hemos visto que tiene estrechos lazos con Ripple, con su tecnología, incluso que Ripple fue en sus inicios quien dijo: quiero crear una tecnología blockchain la cual incluya el sistema financiero actual y no lo excluya como estaban haciendo muchas otras. Y ahora que Ripple ha solicitado la licencia bancaria de la OCC y la cuenta maestra de la Fed ante la Reserva Federal, esto ha encendido las alarmas de una gran parte del sistema bancario actual. De hecho, 42 bancos están tratando de bloquear la licencia bancaria de Ripple. Ahora quiero que esta noticia la meditemos un segundo y pensemos: si Ripple no tuviera ninguna posibilidad de obtener esta licencia y tampoco de incurrir en el sistema financiero de forma grande, creo que estos 42 bancos no estarían tratando de bloquear esta licencia, simplemente pasarían del tema. Y ahora se tendrá, de hecho el plazo de objeciones ya se acabó, y ahora ya tiene un plazo de forma indefinida tanto la OCC como la Fed para finalmente decidir si acepta estas licencias o no, o si incluso amplía el plazo de objeciones, para que se pueda seguir debatiendo si merece, si cumple con la ley, si cumple con las regulaciones, etc. Ya que, para que entiendas la situación al detalle, este clip de Kathleen Long te lo va a explicar, que es precisamente la fundadora y CEO de Custodia Bank, la cual ya solicitó la licencia bancaria hace 5 años y no se la han dado todavía, y ahora, viendo que Ripple está cerca de conseguirlo, siempre habiendo sido una detractora, pues se están poniendo los pelos de punta. Y aquí estuvo en una entrevista con Eleanor Terret, y como siempre Eleanor Terret, reportera de Fox Business, muy buena reportera, supo exactamente qué preguntar y cómo preguntarlo. Todo tuyo.
Literalmente solo dos de estas nuevas entidades han logrado pasar, y ambas tenían vínculos con personas del interior de la Reserva Federal. Estoy observando esto, por cierto, porque Ripple, como mencionamos antes, tenía a Michael Barr como asesor antes de que se fuera a la Fed, y ahora es el vicepresidente de supervisión. Así que veremos si se confirma esta tendencia, que las empresas asociadas a ex vicepresidentes de supervisión logran avanzar y todas las demás se quedan atrás. Vamos a ver eso si efectivamente se convierte en una tendencia. ¿Crees que estas instituciones son legalmente elegibles para tener cuentas maestras en la Reserva Federal? ¿Qué instituciones? Como Ripple, Wisdom3, Fidelity, hay distintos niveles de elegibilidad dependiendo de la certificación que tengas, ¿no? Ripple, por ejemplo, solicitó una licencia bancaria a través de la OCC, pero una cuenta maestra en la Fed es algo muy diferente. ¿Son legalmente elegibles para esto? Esto entra en una zona gris de la ley respecto a la elegibilidad legal de las sociedades fiduciarias. No se ha litigado todavía, pero espero que lo sea pronto, y francamente creo que la Conference of State Bank Supervisors podría demandar por este tema y entorpecer el proceso para que las trust companies accedan, porque no está claro si son legalmente elegibles para cuentas maestras en la Reserva Federal. Algunos académicos creen que sí lo son, simplemente por el hecho de ser bancos miembros de la Fed, pero en Estados Unidos existe algo llamado el sistema bancario dual, donde históricamente ha habido igualdad entre entidades con licencia federal y las que tienen licencia estatal. Literalmente se han reflejado entre sí con los mismos poderes. Y ahora bien, esta es una cuestión interesante porque hay un argumento que dice que las sociedades fiduciarias con licencia federal, por ser miembros de la Fed, reciben un trato especial. Eso es precisamente lo que creo que podrían terminar en los tribunales, pero un par de las empresas que mencionaste tienen licencias fiduciarias estatales y legalmente no son elegibles. Sin embargo, la Reserva Federal ha concedido cuentas maestras a algunas de estas entidades estatales en el pasado, y a pesar de que no cumplen con los requisitos legales. Yo ya he hablado de esto, hay anomalías claras en los datos. Parece que muchos insiders han conseguido cuentas maestras en la Fed sin cumplir con los requisitos legales, y no tengo claro cómo va a desarrollarse todo esto. Espero que ocurran dos cosas. La primera es que la administración de Trump impulse una apertura de sistema porque ha habido corrupción en el proceso de concesión de cuentas maestras. Y segundo, que ciertos intereses se opongan con fuerza, y no va a ser un camino fácil. Para las empresas que sí son legalmente elegibles, no creo que haya un argumento válido para mantenerlas fuera. Pero en el caso de las sociedades fiduciarias con licencias estatales en Nueva York, como la que compró Ripple, creo que se llama Standard Trust Company. Es diferente. Ellos presentaron una solicitud para una cuenta maestra en marzo, aunque se informó públicamente en junio. Ripple dijo que había aplicado en junio, pero los datos muestran que lo hicieron en marzo. Ahora bien, al ser una entidad con licencia estatal, la ley exige que sean instituciones depositarias y no lo son. Por ley tienen expresamente prohibido aceptar depósitos. Pero claro, su argumento puede ser: la Fed ya ha permitido el acceso a otras entidades como la nuestra. ¿Qué tiene de diferente nuestro caso? Y yo esperaría que los bancos demanden por eso, porque la Fed ha estado permitiendo el acceso a empresas no elegibles legalmente. Lo más interesante, sin embargo, está ocurriendo en la OCC. Las solicitudes de Wise se hizo pública la semana pasada, proponiendo un requisito de capital de 7,25 millones de dólares. Anchorage obtuvo su licencia fiduciaria de la OCC con un capital requerido de 5 millones. Todo esto es información pública. Para una licencia como institución depositaria, lo normal es que el requisito de capital sea de al menos entre 35 y 50 millones de dólares. Así que si las cuentas maestras se conceden con tan poco capital, eso cambiaría radicalmente el panorama financiero. Porque entonces habría una avalancha de empresas que abandonarían sus licencias estatales de transmisores de dinero para buscar licencias fiduciarias federales, en muchos casos con menos capital del que ya tienen hoy, y competirían directamente con los bancos, y es evidente que los bancos van a contraatacar porque ellos tienen requisitos de capital mucho más altos. Resulta frustrante ver cómo todas estas otras empresas podrían estar saltándose el proceso mientras ustedes llevan 5 años en una especie de limbo. Sí, la verdad es curioso ver todo esto ahora, porque todos están intentando copiar el modelo de negocio que nosotros ya teníamos desde el principio. Si hubiera justicia y si realmente se respetara el Estado de Derecho, no estaríamos en esta situación. Ahora entiendes el punto, lo que está pasando y por qué ciertas entidades bancarias no están a favor o querrán poner trabas a esta licencia.
a estas diferentes licencias que puedan presentar. Y para poner un poco de salsa al asunto, tenemos que recordar que Cynthia Lummis, el 19 de mayo concretamente, Brad Garlinghouse lanzó un tuit donde se quejaba de que tenía una reunión con Cynthia Lummis y que esta se la canceló y no le estaba volviendo a dar la posibilidad de tener una reunión, que era de lo que se quejaba Brad Garlinghouse. No digo que concedas mis peticiones ni lo que quiero, pero por lo menos reúnete conmigo y escúchame, y Cynthia Lummis no le dio ni siquiera la posibilidad, porque Cynthia Lummis es una senadora que no digo que lo haga mal, pero digo que está totalmente focalizada en Bitcoin. Y cuando el gobierno, de verdad, esto pensadlo un momento, cuando el propio gobierno te dice algo de forma evidente, no se está mintiendo. Y por más que me duela porque tengo Bitcoin y voy a seguir holdeando Bitcoin porque creo que tiene un papel importante, pero recordar, cuando el gobierno o los grandes bancos o las grandes empresas quieren colártela, piénsalo un momento si no es así, pero piénsalo, te hablan bien de algo. Y cuando no te hablan de algo o te hablan mal de ese algo, normalmente suele ser porque no les interesa que mires para ese lado, porque ahí quizá reside la oportunidad. Y a Cynthia Lummis solo le interesa, además tiene implicaciones familiares con mineras de Bitcoin por parte de su cuñado, solo le interesa Bitcoin, y a Kathleen Long, que acabas de escuchar, se ve por esta foto que tienen al menos relación. Y ahora, como te acabo de decir, el gobierno te habla bien de lo que precisamente le interesa y escogerá hasta la última coma de su discurso bien pensado y bien estudiado, no dirá nada al azar. Quiero que escuchemos la opinión muy interesante, pero muy interesante, de José Luis Cava acerca de esto que está ocurriendo en Estados Unidos como capital mundial de las criptomonedas, como toda la prisa que se han dado en aprobar la ley de las stablecoins, el porqué, y cómo China puede darle en el punto que más le duele. Y me gusta mucho lo que está diciendo porque tiene bastante sentido, y ahora matizaremos. Todo tuyo. Donald Trump ahora quiere decir, vamos a hacer del mundo, vamos a hacer de Estados Unidos o de Nueva York la capital mundial de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque nos quiere vender la basura de su deuda pública. ¿A través de qué? De las stablecoins. Las stablecoins van a estar respaldadas por bono americano. ¿Y por qué lo hacen? Para que todo el mundo compre stablecoin. Como las stablecoins están respaldadas por bono americano, aumenta la demanda de bono americano. Luego las stablecoins respaldadas por bono americano es moneda basura, tan basura como el dólar, el euro, el yen o el yuan. ¿Entiendes la idea? ¿Cuál es la forma que tú tendrías? Si yo fuera China, ¿cuál es la forma de atacar a Estados Unidos en su corazón? Emitiendo una stablecoin respaldada por oro. Porque entonces todo el mundo iría a la stablecoin respaldada por oro. ¿Quién es el máximo comprador de oro? China. ¿Cómo está amenazando a Estados Unidos? Económicamente comprando oro. ¿Y cómo se está defendiendo Estados Unidos? Estados Unidos, pues lo único que tiene que hacer es sobrevivir, porque tiene que vender la basura de su deuda pública. Es lo primero que tiene que hacer antes de defenderse. Lo que sí es verdad es que si tú lanzas una stablecoin respaldada 1 a 1 por oro en la medida en la que corresponda, eso no sería una stablecoin, sería oro tokenizado. Podría ser una stablecoin si estuviera respaldada quizá por una canasta de materias primas, lo cual hace ya bastante tiempo que no hablamos, porque hace bastante tiempo que no tocamos el tema de los BRICS en este canal, pero es verdad que los bancos centrales y sobre todo empresas o gobiernos muy grandes de esa región están acumulando oro desde hace años en cantidades ingentes, lo vimos en el vídeo de ayer, y tendría todo el sentido del mundo que acabaran haciendo algo así. ¿Dónde querrías de verdad poner tu dinero? ¿En una moneda o en una stablecoin cuyo valor se está perdiendo por segundos? ¿O en una stablecoin o en otra moneda que podría ser de hecho como el propio Bitcoin o como el oro, que su valor aguanta frente a la moneda fiat porque su oferta es limitada? Y precisamente aquí te voy a dejar un clip el cual he traducido y me ha parecido muy interesante. Personalmente creo que está hecha por IA. Es una explicación de lo que es la Reserva Federal, de cómo se creó la Reserva Federal. Está hecha en formato de sátira, obviamente. Es bastante entretenido de ver este pequeño clip, pero míralo tú mismo y mira cómo empieza todo y cómo empieza la estafa. Y como siempre, parte desde la base, desde la educación. Todo tuyo. Es la J-Kill 1910, 7 banqueros se reúnen en secreto para crear el Banco Central de Estados Unidos, simplemente no podemos llamarlo así. La crisis de 1907 casi nos destruye. Los bancos quebraron, las fortunas desaparecieron. Queremos controlar la oferta monetaria de Estados Unidos, crear bonanzas, provocar crisis y beneficiarnos de ambas. ¿Y cómo lo haremos?
Crearemos dinero de la nada, se lo prestaremos al gobierno y cobraremos intereses. Falsificación legal, amigos, pero tiene un precio. Cada dólar que imprimimos le roba valor a los dólares que ya existen. Es un impuesto oculto que fluye directamente hacia nosotros. Y se pone peor. Si algún día abandonamos el patrón oro, los gobiernos podrán imprimir dinero para financiar guerras. Guerras sin fin se vuelven posibles y rentables. Como los estadounidenses odian los bancos centrales, lo llamaremos Reserva Federal. Suena algo gubernamental, ¿verdad? Pues no lo es. El presidente nombrará a los miembros del consejo, pero nosotros elegiremos a quien él nombrará. Tendremos 12 bancos regionales, parecerá descentralizado, incluso democrático, pero los bancos de Nueva York los controlarán a todos, es decir, nosotros. Y seguramente te preguntarás, ¿cómo vamos a lograr que esto pase por el Congreso? 23 de diciembre de 1913. La mayoría del Congreso se fue a casa por Navidad, momento perfecto para aprobar una ley impopular. Yo mismo me opondré públicamente a nuestra ley en el Congreso. La aprobarán creyendo que le ganaron a Wall Street. Financiaremos cátedras universitarias, escribiremos los libros de texto, enseñaremos nuestro sistema como si fuera una ciencia económica. Hermoso. Cada estadounidense que nazca después de esto heredará una deuda por dinero que creamos de la nada. Servidumbre generacional. La Reserva Federal ni es federal ni tiene reservas, pero todos creen que es su gobierno protegiéndolos. Good afternoon. Y ahora que tienes el contexto, si no lo has hecho ya y no estás todavía disfrutando al máximo este vídeo, te pediría un buen like y que te suscribas al canal. Pero ahora que tienes el contexto, escucha las palabras de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos de América, hablando sobre las criptomonedas, hablando sobre Bitcoin. Y ahora ya no lo veas con las gafas de antes, ahora has aprendido un conocimiento y míralo sabiendo ahora todo esto que sabes. Todo tuyo. El discurso sobre cripto fue un gran éxito y sé que muchas personas inteligentes están entusiasmadas con las criptomonedas, sé que también algunas personas inteligentes tienen ciertas reservas. Para nuestra audiencia, ¿podrías explicar brevemente el caso a favor de las criptos, pensando en quienes tienen dudas o sinceramente ni siquiera lo entienden? Hay mucha gente así allí fuera y sé que muchos ya tienen cripto, pero aún así. Claro, por supuesto, mira, yo soy propietario de Bitcoin, pero también soy el vicepresidente de Estados Unidos, así que quiero ser prudente al hablar del tema. Creo que la propuesta de valor central de las criptomonedas es que representen una forma de transaccionar y almacenar valor en esta era de moderna digital. Hace 100 años, si querías comprar algo, ponías un billete sobre la mesa, una moneda de oro, y la propuesta de valor de Bitcoin es que puede cumplir esa misma función, pero adaptada a los tiempos actuales. Una forma segura, menos vulnerable al fraude y que permite a las personas comprar, vender y conservar valor de manera acorde con la tecnología en la que vivimos. Ahora bien, dicho esto, reconozco completamente que hay riesgos asociados, siempre los hay con cualquier tecnología nueva. Nuestra postura en la administración de Trump ha sido: dejen que la gente innove, dejen que las personas descubran por sí mismas. Si los críticos de Bitcoin tienen razón, aunque yo creo que no, el mercado lo terminará demostrando. Si, en cambio, los defensores tienen razón, y yo estoy más de acuerdo con ellos, también será el mercado quien lo valide. Lo que no deberíamos tener es un gobierno autoritario que le diga a ciertos sectores que no pueden hacer lo que necesitan hacer. La gente debe de poder tomar sus propias decisiones y esa ha sido en esencia nuestra visión. Queremos regulaciones con sentido común, queremos permitir que la industria cripto participe en el corazón de la economía, pero al final serán las leyes de la economía, la oferta y la demanda las que decidirán. Por otra parte, Donald Trump el otro día salió diciendo que quería revertir ciertas reglas de los bancos para la desbancarización de ciertos individuos y justo ha salido el CEO de Bank of America hablando precisamente sobre esto, sobre estos puntos que la banca comercial tendría que tratar de solucionar en este instante para no desbancarizar personas. Conferencia que yo creo que ha hecho en su casa de verano de vacaciones como para decir: Donald Trump, estoy contigo de tu parte. Y recordemos también que Bank of America tiene estrechos lazos con Ripple, pese a que forme parte del BPI y actualmente sea de los que está poniendo trabas al proceso de la licencia bancaria de Ripple, quizá porque simplemente tengan que hacerlo. Hay veces y hay información que no tenemos. Pero también has escuchado precisamente que Ripple está avanzando porque tiene vínculos muy estrechos con el gobierno, como Michael Barr, quien le está ayudando con esta licencia, y también quizá algún día podamos entender exactamente el papel que juega Rosy Ríos en la junta directiva de Ripple, ya que ese sí que creo que nos sorprenderá a todos. Dicho esto, escucha el clip.
El presidente está abordando lo correcto, y es que las leyes, normas y regulaciones que rigen nuestra industria se han convertido en un mecanismo que provoca ciertas decisiones, ya sea la ley del secreto bancario, antilavado de dinero, los procesos de conocer a tu cliente o los riesgos reputacionales, como citó Tim Scott, y es correcto revisar estas reglas, porque al final del día están generando decisiones que vistas en retrospectiva podrían haberse tomado de otra manera, y tenemos que hacer bien estas normas. Nuestra empresa, así como muchas otras del sector, ha estado trabajando con el Departamento del Tesoro y con esta administración actual para intentar encontrar un equilibrio en estas regulaciones, de forma que no estemos expuestos a cambios bruscos ni a análisis a posteriori que cuestionen decisiones ya tomadas. El presidente está enfocado en el tema correcto. Me preguntó sobre esto en Davos, cuando estuvimos allí, y también lo mencionó esta misma mañana y lo celebro que se quiera resolver. Al final del día, damos servicios bancarios a 70 millones de consumidores, a más pequeñas empresas que nadie, 12 millones de pymes, y también a más empresas del mercado medio que cualquier otro banco. Atendemos a todos, pero la realidad es que queremos asegurarnos de que las normas y regulaciones no provoquen decisiones que luego, en retrospectiva, se juzguen y se gestionen de otra manera. Y aún así, Ripple, como lleva 10-12 años en el ecosistema, un poco más 13 años de activos digitales, ya se conoce lo que hace falta y lo que no hace falta, y por eso Stuart Alderoty ha enviado esta carta directamente a Tim Scott para ayudarle con todo el tema de las regulaciones, expresándole algunas cosas que se tienen que cambiar y otras cosas que se tendrían que añadir, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esta carta que ha escrito Stuart Alderoty es la respuesta oficial de Ripple al Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, enviada el 5 de agosto, y la firma del propio Stuart Alderoty. El objetivo de Ripple en esta carta es buscar influir en cómo el Congreso regulará las criptomonedas, con énfasis en limitar poderes de la SEC, dar más claridad jurídica, defender a tokens como XRP de ser tratados como valores, ya que en general lo que está aquí contando es que actualmente con los borradores que están presentando no están dejando del todo claro o no están esclareciendo quién tiene que regular qué, cuándo un token realmente es un valor, porque hablaban, que de hecho lo vimos el otro día en un vídeo, de tokens maduros, tokens que podían descentralizarse, pero es verdad que dejaban mucho pie a un margen muy ambiguo de cuándo un token eso no es un valor y en qué contexto también podría transformarse de valor a no valor o de no valor a valor, y de eso precisamente es de lo que se está quejando Ripple. Lo que dice es: lo que queremos es claridad absoluta, que esto sea matemáticas 1, 2 y 3 y yo saber en qué casilla caigo y no tener que decir, pues la verdad que hay ciertos párrafos que me dan la casilla 1 y ciertos párrafos que me dan la casilla 3, y eso lo complica bastante. Y hablando de dualidades, ya que este vídeo tenía pensado que vaya sobre eso, aquí tenemos este clip del mismo Stuart Alderoty, el que ha escrito esta carta hace ya unos años, hablando sobre uno de los nodos validadores de la XRP Ledger. Y te sorprenderá. Es un clip antiguo, si lo conoces ya lo sabrás, si no lo conoces te sorprenderá. Todo tuyo. XRP opera, como dije, sobre un libro mayor abierto y sin permisos. Como sé que es abierto y sin permisos, porque el director de tecnología, el CTO de Ripple, me lo dice, él me lo explica, pero además tengo pruebas concretas. La SEC anunció hace 1 o 2 meses que van a establecer un nodo en la red de XRP y en otros libros mayores abiertos y sin permisos. La SEC no llamó a Ripple para pedirle permiso para hacerlo, simplemente lo van a hacer. Bueno, hablando de la SEC, recordemos que el juicio puede tener algún movimiento en los próximos días, ya que como Mark Fagel nos trae a lo largo de los últimos días, seguramente antes del 15 de agosto tengamos algún movimiento. No tiene por qué, quizá no veamos absolutamente nada, pero es verdad que el 15 de agosto tanto Ripple como la SEC tienen que informar de cómo va el proceso de apelaciones respectivamente, y Ripple y la SEC ya han llegado a un acuerdo, no se les permitió llegar a este acuerdo y en algún momento tendrán que diluir todo este caso. Esperemos que sea a lo largo de entre esta semana y la semana que viene, y sobre todo esperemos que el precio de XRP no lo esté descontando y podamos ir a zonas un poquito más interesantes que los $3, que a mí personalmente ya me parecen interesantes, pero quizá la zona de los 4 o 5, eso solo es especular y ahora no tiene ningún sentido. Lo que no es especular es que ya se ha aprobado un ETF en Japón de XRP y Bitcoin combinado, esto dándole aún más demanda a este activo digital. Y nada, ya está en realidad con todo. Bueno, que sí, voy a dejarte este pequeño clip de Hedera, ya que al final es una criptomoneda que yo holdo en gran medida, sé que muchos de vosotros también, y hay una empresa que es OpenAI, la cual podría, según estos rumores, entrar en su council en las próximas semanas o meses. Todo tuyo este pequeño clip. Cuando miras esta imagen, Sam Altman está literalmente en una sala donde ustedes están hablando con él. ¿Esto es real? Esta es una foto real hasta donde yo sé.
no ha sido alterada digitalmente de ninguna manera. Y sí, teníamos a un miembro de la Fundación de Hedera participando en reuniones con Sam. Si un miembro de la Fundación Hedera estuvo en reuniones con él. Y por eso tengo que hacer esta pregunta. ¿Es posible que OpenAI sea uno de los próximos miembros del consejo? No hay duda de que, igual que Bitcoin, que XRP y que otras criptomonedas, Hedera también tiene un gran futuro, porque durante todo este tiempo, algo que, aunque no hayamos cubierto en gran medida en este canal, Hedera ha seguido desarrollando, avanzando y creciendo, y por eso holdeo una parte importante de esta criptomoneda, sin ser recomendación de nada. Con Bitcoin en 115.000, XRP en $3 y en este caso Hedera en 0.24 nos despedimos. Si te ha gustado el vídeo, un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.